Rogelio Salmona es una figura central dentro de la arquitectura colombiana. Su estilo está orientado hacia el brutalismo y queremos en Piura Construye que conozcas más acerca de su vida y obra. Vamos a continuación con la biografía del arquitecto Rogelio Salmona. Rogelio Salmona nació en París, Francia, en 1927. A finales de 1931, su familia viajó a Bogotá, Colombia, donde se establecieron definitivamente. Salmona terminó su bachillerato en el Liceo Francés de Bogotá e inició sus estudios en la Universidad Nacional de Colombia, en donde estudió 3 semestres de arquitectura. Rogelio Salmona es un arquitecto de origen francés, pero obtuvo la nacionalidad colombiana. Fue en Colombia donde él desarrolló gran parte de sus proyectos, ganador del prestigioso premio Álvar Aalto de la arquitectura. En 1949 interrumpió sus estudios para ir a trabajar al estudio de Le Corbusier en París, tras haberle conocido durante la visita que Le Corbusier hizo a Bogotá en 1947. Es uno de los que más se destacó en la arquitectura moderna y contemporánea latinoamericana, con una amplia obra que le mereció ser candidato en 2007 al premio Pritzker de Arquitectura. Es conocido como el transformador de las ciudades. Es una persona que cuando llega a Colombia se empapa mucho de la cultura precolombina, asume muchas formas que lo llevan a que de alguna manera coja la arquitectura brutalista en sus materiales y lo transforme o lo lleve a su momento, a su realidad. Es una persona que yo creo que revolucionó la arquitectura en Colombia, por no decir Latinoamérica, y que de alguna manera ha dejado una escuela muy interesante. Su obra se caracteriza por estar fuertemente ligada a las raíces latinoamericanas y a su contexto urbano, destacándose por un amplio uso del ladrillo y del hormigón visto, presentando elementos brutalistas. Sin embargo, aunque el material de sus construcciones es definido por el lugar en el que éstas se ubiquen, también es amplio el uso del agua como elemento conector, mediante canales, espejos de agua, piscinas y estanques. La percepción de Rogelio Salmona en cuanto a la arquitectura es que se encuentra inmersa en un contexto urbano y siempre deben ir ligados. Yo creo que cuando las ciudades comienzan a emerger y él rescata el uso del ladrillo, como que hace que esta ciudad de alguna manera sea cálida y te envuelva en un espacio, digamos, muy familiar, por decirte así. Otro de los elementos que caracterizaba la obra de Rogelio Salmona es el uso de raíces precolombinas. Dotaba de ciertos elementos característicos de la arquitectura precolombina en su arquitectura. Particularmente las plazas de Teotihuacán, Uxmal y Chichén Itzá, de las cuales rescata el uso de alfarjes, cenefas y ventanas, así como el sentido del espacio y el recorrido de la arquitectura árabe en España. Se puede asociar el uso del agua con la Alhambra de Granada, así como la influencia de la arquitectura mudéjar. Hoy en día los elementos estructurales que se usan abaratan tremendamente los costos, ¿no? Y si bien es cierto, hoy en día existen también muchos acabados y elementos que tratan de semejar, ¿no? O sea, parecer lo natural, también es cierto que nunca vas a llegar a imitar a la naturaleza. Entre sus obras más reconocidas se encuentran el Centro Cultural Gabriel García Márquez, la Biblioteca Virgilio Barco, el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Y donde usa mucho el ladrillo es en la residencial Los Parques, ¿no? Que es conocida como las Torres de los Parques. Mira, las Torres de los Parques yo creo que de alguna manera en la época de Belaúnde creo que llega también a copiarse un poco, ¿no? Porque creo que la residencial San Felipe podría ser de repente no un calco, porque la residencial San Felipe tiene sus propias características, pero una cierta semejanza, ¿no? Así que de alguna manera eso te dice pues que deja sentada una línea en Latinoamérica y que rescata la cultura pues, precolombina, ¿no? Y el eje ambiental de Bogotá. En el eje ambiental, Rogelio Salmona hace uso de todos sus conocimientos urbanísticos y paisajísticos, tomando
ciertos elementos precolombinos y apoyándose bastante en espejos de agua. Rogelio Salmona falleció a los 78 años en Bogotá, después de una larga batalla contra el cáncer y en medio de una inmensa producción arquitectónica. La arquitectura de él es arquitectura tan natural, de alguna manera se aprecia, pero en muy poca cantidad hoy en día. Hoy en día quieres hacer un centro o un conjunto habitacional, nadie te va a poner ladrillo garavista, porque todo el mundo va a decir, no, con el tiempo se deteriora, no, que se encalicha y tanta cosa. Y terminan haciendo pues incluso hasta estructuras metálicas forrándolas con drywall. El aporte de Rogelio en la arquitectura se basa en el diseño del paisaje urbano. Él empleó mucho la combinación de elementos naturales y artificiales, los cuales siempre tenían cierta raíz precolombina. Elementos naturales como la vegetación y el agua. Este tipo de arquitectura sí es la arquitectura que todo estudiante de arquitectura, todo arquitecto de alguna manera tiene que estudiar, porque como te dije al inicio de la conversación, esa sensación que te da no te la va a dar ningún acabado hoy en día, por muy bonito que sea.